el rompimiento de maldiciones. Y quiero compartirles primero, yo he estado estudiando mucho sobre este tema y el pastor tiene una humilde opinión antes de que se me pase. Bueno, algo que si usted se da cuenta y ha leído la palabra de Dios, vemos que en la forma más clara que podemos mirar cómo brinca una mala generación tras la otra es en la vida de Abraham, que es el padre de la fe. Abraham cometió un error al mentir y decir que su esposa era su hermana. Eso usted lo va a ver en el capítulo 12 de Génesis, Génesis 12, 12 al 13. Pero después su hijo Isaac comete el mismo error en el capítulo 26 de Génesis. ¿Se da cuenta? O sea, Abraham dijo que Sara era su hermana, aunque muchos teólogos dicen que dijo una verdad a medias, porque dentro de lo que cabe era una verdad a medias, pero la mentira es mentira. Así cuando uno se roba un penny, como cuando se roba $1,000,000. Es dinero, dinero, ¿sí me entiende? En este caso, él dijo una mentira. Isaac dijo una mentira también sobre su esposa Rebeca. Y después Jacobo, que ya era ¿qué? Era el padre, el hijo y el nieto, también dijo mentiras. Amén. Entonces, en este caso, usted lo va a ver también, lo de Jacob, lo va a ver en Génesis 27, 19. Amén. Entonces, aquí vemos 3 generaciones cometiendo el mismo pecado de mentir. Amén. Ahora vamos, ¿el pastor iba a decir algo o continúo? Quería decir algo. A ver, diga algo. Algo. El comportamiento. Amén. Es que a veces uno no sabe que eso no debe uno de vivir. Amén. Entonces está en la cultura de uno y uno piensa que porque está en la cultura de uno tiene que seguirlo viviendo. Pero ahora en Cristo Jesús, no. Por ejemplo, el enojo. Ahora en Cristo Jesús dijo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice ahí en los evangelios. O sea, hasta ese puntito, eso no es nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo nosotros llegamos a controlar eso o a vivirlo? Cuando uno va escudriñando las escrituras y va descubriendo que aún hasta eso pequeñito como un enojo no es parte de nosotros. No debe de ser parte de nuestra vida. Y es ahí cuando uno va entendiendo y va viviendo la palabra del Señor. Pero eso es poco a poco. Jesús mismo dijo, permaneced en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Amén. Y entonces, bueno, vemos que en Génesis habla de las 3 generaciones que cometieron el mismo pecado. Después usted va a mirar que David también cometió un pecado de adulterio y sus hijos cometieron pecado dentro de la sexualidad, o sea, del área sexual, que digamos que el hijo violó a la hija y ahí se siguió una generación tras otra. Hay gente que dice, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos que había un hombre ciego. Y cuando la gente le pregunta a Jesús, ¿quién fue el que pecó? Jesús responde, esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Pero ya la gente sabía que cuando hay una enfermedad o hay algo que viene en una persona, alguien traía una maldición que se pegó también en esa persona. ¿Amén? Entonces vemos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo, vemos las maldiciones generacionales moverse. ¿Amén? Y aquí dice, las maldiciones generacionales son reales. Lamentablemente hay muchas personas que aún ministros del Evangelio que creen que las maldiciones no existen. Pero claramente la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su palabra hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora fíjense que yo hice mi clase, ahora ya en la mañana solo la repasé, ya la tenía hecha. Pero cuando estaba leyendo la Biblia, yo estoy leyendo el libro de Salmos, encontré aparte de toda la obra que hizo Jesús,
encontré una manera de que nuestras generaciones sean benditas, pero se lo voy a dar al ratito. Dice aquí, muchas maldiciones no existen, pero claramente la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su palabra hasta la tercera y cuarta generación. Ahora aquí vemos un versículo de Éxodo 25 y dice, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta que la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, aborrecer es no aceptar a Jesús. Dice la palabra que todo aquel que no acepta a Jesús es anticristo. ¿Se da cuenta? Porque está hablando de que no está queriendo tener a Jesús en su corazón. Entonces, aborrecer a Jesús, aquí está hablando que trae maldición sobre la vida de uno. Éxodo 34, 6 al 7 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tomemos como ilustración al misionero que por muchos años molestó sexualmente a su hija y como consecuencia perdió su matrimonio y su ministerio. Esta sin duda es una maldición de incesto, la misma que había operado en el abuelo y en el padre. O sea, toda actitud o todo pecado trae una raíz de donde se procesó ese pecado. Usualmente es de nuestros antepasados, es de nuestros padres, de nuestros abuelos o hasta bisabuelos. Amén. Dice aquí, redimidos de la maldición. Hermano Guillermo, comencemos con usted. Redimidos de la maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud, pagar una deuda en su totalidad. Para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es legalmente nuestro y lo que es una experiencia nuestra, o sea, algo que hemos vivido. Hay creyentes que saben que Jesús pagó por todos sus pecados, rebeliones, maldiciones, enfermedades, y para que no sigan viviendo en la pobreza, legalmente eso fue lo que hizo Jesús, pagó por todo. Sin embargo, hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que Él ya hizo. Eso no es algo que va a ocurrir. Instantáneamente hay que ir a la cruz y apropiarse de ese regalo por medio de la fe. Legalmente un creyente puede vivir bajo maldición. Legalmente un creyente no puede vivir bajo maldición, pero si no se apropia de la obra redentora de Jesús, su experiencia lo esclaviza. Amén. Aquí vemos entonces de que Jesús ya hizo la obra. Él nos redimió es restaurarnos, o sea, él lo que nos pertenecía, por ejemplo, la paga del pecado que nos pertenecía a nosotros, Jesús la llevó en la cruz, ¿sí me entiendes? Es decir, como cuando usted va delante del juez y el juez le va a imponer una multa, pero dice, no, ya alguien ya la pagó, entonces ya usted queda libre de esa multa. Así mismo pasó con Jesús. Jesús vino, entregó su vida en la cruz, y lo que a nosotros nos pertenecía pagar por causa del pecado que habíamos cometido, Jesús lo pagó. O sea, quedó saldado totalmente. Por eso dice que el acta de decretos que había en nuestra contra, dice que Él la llevó clavada en la cruz. Amén. Amén. Continuamos. ¿Qué es maldición, hermana María?
Es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia por causa de la iniquidad. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. La gente lo explica diciendo: a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. Amén. Aquí vemos, no sé si a usted le ha pasado cuando usted aceptó a Jesús. Vamos a hablar de la vida después de Jesús, ¿verdad? Porque antes de Jesús, hermanos, si sacamos nuestra historia, nos vamos a poner aquí a llorar. Pero la vida después de Jesús, no sé si a usted le ha pasado o le pasaba que había actitudes en nuestro carácter, había comportamientos que ya usted había aceptado a Jesús, pero había algo que todavía cuando menos acordaba seguía teniendo esos comportamientos. Bueno, la razón es de que porque a pesar de que Jesús entregó la vida por nosotros, nosotros todavía veníamos acarreando esas áreas que perjudican nuestra vida, y es importante descubrir de dónde vienen. O sea, ¿de dónde viene esto? Porque así como heredamos la inteligencia de nuestros padres, las habilidades de nuestros padres, también hemos heredado las cosas que no son buenas para nuestras vidas. Es como los que hicieron las clases conmigo de los dones y los talentos. ¿Se recuerda? No de los dones y los talentos, de los temperamentos. Se recuerda que yo le dije que los temperamentos tienen habilidades muy buenas, pero también tienen debilidades muy malas. Entonces yo les explicaba lo importante que es saber gobernar sobre esas debilidades y dejar que las habilidades buenas se desarrollen. Asimismo la maldición, descubrir qué áreas de nuestra vida no están correctas. Incluso aquí habla también de las enfermedades. O sea, hay enfermedades que no nos pertenecen, incluso ninguna enfermedad nos perteneciera después de Jesús, ninguna, ni lo más mínimo. Pero a veces todavía seguimos batallando con ese tipo de áreas. ¿Por qué? Porque vienen de nuestras generaciones. Entonces ahí es donde nosotros descubrimos y tenemos que romper con eso y decir: Señor, ya yo tengo sangre nueva, ya algo que me gustó a mí, me parece, no sé si fue aquí en el libro o en el cuestionario, que hablaba que incluso si uno ha recibido transfusión de sangre, orar para que cualquier cosa que viniera, porque en la sangre está la vida. O sea, en la sangre está las maldiciones generacionales y las bendiciones también. Entonces, cuando uno recibe transfusión de sangre, orar por esas personas que hayan donado esa sangre, que nos pusieron o nos hayan puesto, que toda maldición se haya roto. Cuando leí esto, me recordé de alguien, hermanos. No les voy a decir el nombre para guardar su identidad, pero había una persona, hermano, que tenía un carácter horrible. O sea, cuando digo horrible, horrible. Y un día me platicó que ella iba a vender sangre. O sea, iba a los lugares esos que le sacan sangre a uno y le pagan dinero. Cuando dijo eso ella, dije: ay, pobre de la gente que irá a recibir esa sangre. Porque, hermanos, o sea, esa persona tiene el carácter horrible. Entonces dije: bueno, pues Dios bendiga a esas personas, ¿verdad? Pero entendamos esto, o sea, se da cuenta que esas personas vengan y le pongan sangre a uno, aunque es importante porque pues es necesario orar por esa gente que también dona la sangre. ¿Ven? Entonces continuamos aquí, dice: ¿cómo pasa una maldición de generación en generación? Hermano Félix, por favor. Ok, la ley de la herencia es el medio por el cual se pone en acción. Una maldición no es placentero hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Además vale la pena notar que también heredamos cosas buenas, como hemos indicado anteriormente. Así como se transmite la bendición, también se transmite la maldición. Amén, se da cuenta, o sea, tanto se transmiten las cosas buenas como las cosas malas. Amén. Seguimos con Leo. Lea cómo se transmite la bendición. ¿Cómo se transmite la bendición? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. De Timoteo 1:15. Amén. Vamos a recordar, ¿alguno de ustedes pudiera compartir alguna bendición que ha recibido por parte de sus generaciones?
O sea, digamos, no sé, yo tengo esta habilidad porque así era mi papá o mi mamá o mi abuela. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy muy limpia en todas las áreas que tengo, y eso viene de mi abuela, por parte de mi papá, y por parte de mi papá también es muy limpio. Entonces, en este caso, es una bendición saber que uno al menos es limpio en todas las áreas. ¿Por qué? Porque eso lo trae uno de sus abuelos. A veces traemos una bendición de tener la habilidad de hacer negocios, y a veces es porque el abuelo, por ejemplo, en el caso de mi abuelo era un negociante que vendía todo lo que se encontraba, ¿ves? Y yo soy una de las personas así también. Yo todo lo que puedo vender lo vendo, y me encanta hacer negocios. Entonces, en este caso yo sé que viene también de él, pero hay cosas que no son muy agradables, que también uno tiene que cargar con eso, y ahora en Cristo romper con eso y dejar las cosas buenas. Amén. Amén. El pastor, una humilde opinión. Difiere un poquito de esto. Uh-huh. Bueno, a veces uno tiene cosas buenas también porque son recibos. Yo pienso así, este es mi pensar. Son recibos que uno, pues, estuvimos un día en el Señor. Todos estuvimos un día en el Señor. Cuando nos desviamos, entonces comenzamos a practicar. Cuando se recibió el pecado, Adán y Eva, comenzamos a practicar la maldad. Entonces yo difiero un poquito este versículo, porque aquí dice que por la mamá y por la abuela. Pero es que ellos, la mamá y la abuela, ya estaban en Dios, porque ellos eran judíos aquí. O sea, ellos no eran personas sin Jesús. Estos que están hablando aquí, estos ya eran judíos. O sea, sí, ellos ya tenían la fe verdadera de Dios, la mamá, la abuela y todo. Y eso es lo que yo difiero un poquito aquí, ¿verdad? Que ellos eran judíos, ellos tenían la fe genuina y estaban en el camino verdadero, los parientes de Timoteo, porque ellos eran judíos. Ahora nosotros podemos tener algo bueno, sí, pero yo digo así, por recibos, porque pues un día estuvimos en el Señor. Sin haber venido en este mundo, ya estábamos en el Señor. Porque este mundo no venimos a vivir en este cuerpo, pero nosotros somos espíritu. La Biblia dice que nosotros descendimos del cielo también. De allá está la fábrica que tiene papá Dios de hijos. Está en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces Dios nos mandó de allá a vivir a este cuerpo, o sea, a esta casa, que nosotros conocemos como cuerpo. Eso era mi comentario. Tu humilde opinión. Amén. Continuamos con la hermana Lorena, por favor. Bien, dice, ¿qué señales nos hacen saber si existe una maldición? Primero, la locura mental o emocional. Aquí las dos palabras claves son confusión y depresión. Estas casi siempre tienen sus raíces en el ocultismo. La mayoría de personas que practicaron ocultismo y brujería terminan experimentando locura, depresión y una serie de variados temores. Deuteronomio 28:34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. ¿Sigo? Continúa enfermedades crónicas. La segunda serían las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas pueden causar muertes en una familia por varias generaciones. Los médicos las llaman enfermedades hereditarias o genéticas. Entre ellas están, por ejemplo, la diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, asma, cáncer, artritis y otras. Deuteronomio 28, 21, 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Sí. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, que te perseguirán hasta que perezcas. También está la esterilidad. Consiste en la incapacidad de una mujer para concebir. Entre sus causas se encuentran la tendencia a abortar, la menstruación irregular, los quistes y los tumores. En Deuteronomio 28, 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está la desintegración de la familia. Muchos han sufrido debido a esta maldición
han visto a sus hijos e hijas involucrados en drogas, sexo ilícito, fanatismo por la música mundana y varias formas de ocultismo. Otros han sufrido divorcio, viudez y hasta por ser madres solteras. En Deuteronomio 28:4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Ahí vamos a hacer una pausa. Aquí vemos que una parte de las maldiciones, aquí hablábamos en la parte de atrás, una de las señales que existe una maldición, pues dice que son las enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes, el asma, el cáncer, la artritis, o enfermedades del corazón. Y aquí yo cuando estaba leyendo esto me recordé, hay un testimonio que yo conocí de un señor, cuando estábamos con el apóstol Isidro, llegó un señor ahí, se convirtieron o llegaron a la iglesia, no sé. Pero cuando él llegó, yo no sé si el pastor se debe acordar, cuando él llegó, compartieron con el apóstol Isidro que todos los cuñados de él ya habían muerto. Y entonces, ¿qué creen? El que seguía pues era él, o sea, ya era el único cuñado que quedaba. Y cuando él llegó, el apóstol oró por él, ¿verdad? Por él y su esposa, porque descubrimos que ahí había una maldición generacional, o sea, porque qué casualidad que todas las hermanas quedaban viudas, perdían al esposo. Y cuando él llegó se oró por él y pues la libró. O sea, ya él hasta la fecha yo creo que por ahí ha de andar. Porque, o sea, vea lo importante que es un rompimiento de una maldición. Vemos, por ejemplo, que hay gente que fallece joven, gente que fallece, como dicen, de la nada más de repente algo le pasó y se murió. Y a veces no se dan cuenta que es porque vienen por maldiciones generacionales que se tienen que romper. Entonces, en este caso sabemos que como se pueden pasar las enfermedades, también las muertes prematuras o muertes antes del tiempo también pueden suceder. Y aquí la hermana leía la esterilidad también en la mujer. Usualmente cuando hay esterilidad, bueno, yo creo que casi la mayoría vimos en nuestros países que nuestras generaciones tenían 2, 3 mujeres, había padres que abusaban de las hijas, padrastros, o sea, de todo espíritu de sexo es lo que provoca después lo que es la esterilidad, lo que es los abortos, irregularidades en la menstruación, quistes, tumores, todo eso abarca el área sexual que nuestros antepasados pecaron en esa área. Habla también la desintegración de la familia. Y esto igual, volvamos a ver que es por causa del área sexual. Usualmente en nuestros países se desintegran, bueno, pues aquí también, ¿verdad? Por razón porque tienen otra señora o cosas así. Yo pude estudiar más a fondo, por ejemplo, el pecado de David, que fue en el área sexual, vino a caer todavía en el hombre más sabio que se habla en la Biblia, que fue Salomón. Imagínense tener 1000 mujeres. O sea, eso ya es ilógico, ya es fuera de lo común, o sea, ya eso no es normal. Incluso aunque fuese un rey, no era normal. Entonces, ¿por qué? Por causa del pecado del papá, que fue un pecado sexual. Amén. Entonces, posiblemente él tenía un pecado también, no lo dice la Biblia, pero un pecado sexual o una maldición que lo alcanzó todavía y por eso tenía tantas mujeres. Como dice el pastor, muy apenas pueden con unas, imagínense 1000. Imagínense 1000. Amén. Continuamos. ¿Dónde se quedó, hermana? En pobreza o insuficiencia económica continua. A ver, el pastor lo lee, por favor. Dice, esta maldición opera en algunas personas. No importa cuánto dinero ganen, siempre viven escasez. Nunca pueden ver prosperidad en sus finanzas y el dinero se les va como el agua entre los dedos. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos
¿Quién enviaré Jehová contra ti? Con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Amén. Se recuerda que yo le platiqué que ¿cómo se llaman? Las movies mayormente sacan ideas también bíblicas. Y cuando yo leí esta parte, hay una película, una película que se llama Up. Algunos de ustedes la han visto, que es de unos viejitos que tienen una casa llena de globos, muchos globos, y que se mueven haciendo la patrón. Está preciosa esa película, pero esa habla, o en pocas palabras, si usted lo mira, se da cuenta que hay una maldición generacional de pobreza. Porque los viejitos, bueno, cuando eran jóvenes, estaban juntando su dinerito y llevaban su tazoncito a media, se le ponchaba una llanta. Luego iban juntando su dinerito otra vez, llevaban ya otra vez a media, se le cayó un árbol a su casa. Luego iban, y así, o sea, no podían llegar a juntar su dinero. Entonces, aparentemente es una película, algo de niños, pero si usted le pone atención, es lo que muchas veces pasa. Usted pone un negocio y cuando menos se acuerda no se está dando. Está juntando su dinerito y algo le pasa. O arregla su camioneta y otra vez se descompuso. Entonces es una maldición que tiene que romper en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es como algo que no le permite prosperar en cualquier área. Hermanos, cuando no hay maldición de prosperidad, lo que usted ponga, se da, pero se da porque se da. ¿Sí me entiende? Saca porque saca. Le va bien donde quiera que usted se para. ¿Por qué? Porque está bien, está libre de esa maldición. Pero esta maldición, lamentablemente, ahorita yo le voy a ver si todavía alcanzo a compartirles una información más que saqué, que es bien importante entenderla, que viene en el cuestionario. Así que vemos que también la pobreza o la insuficiencia económica tiene que romper. Yo siempre he dicho, cuando ve que no logra salir, o sea, y mire, la mayoría de los latinos son trabajadores de hueso colorado, la mayoría, pero la mayoría no los mira ricos. O sea, es raro, solamente como diría hace muchos años el apóstol Franco, pues andarán por ahí en algo, porque de verdad, o sea, la mayoría pueden trabajar horas extras, trabajan y muy pocas veces los mira prósperos. Y la razón es porque yo le voy a enseñar algo más, una información más fuerte que yo saqué de la nación de donde venimos. ¿Se da cuenta? A veces ya no es de nuestros padres. A veces ya son los principados de las naciones donde nosotros crecimos. Amén. Entonces, continuamos. Accidentes violentos. ¿Dónde se quedó el hermano Guillermo? Accidentes violentos o antinaturales. Cuando una persona es propensa a sufrir accidentes antinaturales o que están fuera de toda lógica, con seguridad tienen ataduras de maldición generacional. Podemos contar entre estos los errores médicos en salas de operaciones, el atragantarse con espinas de pescado o con huesos. Es decir, estas personas siempre están predispuestas a sufrir accidentes que a todas luces son inexplicables. Parecen tener un imán para atraer todo accidente o circunstancia fuera de lo común. Amén. Si usted se pone a meditar o se pone a pensar, casi la mayoría conocemos personas que han vivido esto. Personas que cuando menos se acuerdan, todo el tiempo están accidentadas, todo el tiempo están en el hospital, todo el tiempo algo les pasa y no se dan cuenta que es una maldición generacional con la que están luchando, que se tiene que romper. Entonces aquí vemos igual que a veces se enferman por cualquier cosa, sufren accidentes y todo eso está como gobernando la vida de la persona. ¿Amén?
Continuamos en secuencias de suicidios. Hermana María. Secuencia de suicidios, muertes prematuras y antinaturales. Con frecuencia la persona que es afectada por esta maldición experimenta fuertes presentimientos. Estamos hablando de una realidad espiritual, de un enemigo invisible que tenemos que destruir. Conozco el caso de una mujer que tuvo esta enfermedad toda su vida, pero cuando renunció a ese espíritu fue totalmente libre. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Amén. Fíjense que yo he entendido que toda enfermedad se puede sanar en el nombre de Jesús. Amén. Pero se requiere de dos cosas. Se requiere de fe y se requiere que la persona reconozca. Porque yo he visto, por ejemplo, hay personas que son estériles, la pareja es estéril, y no quieren reconocer que son estériles, y por no reconocer no se puede romper la maldición. Entonces, en este caso, o sea, tiene que reconocer uno de dónde uno viene, con lo que uno está luchando y poder romper con eso. Por ejemplo, si a veces pensamos que el reconocer, ay no, es que cómo se van a dar cuenta que yo o mi familia era así. No, hermano, o sea, reconocer porque para el bien de nosotros, para poder romper con lo que veníamos nosotros arrastrando. Entonces, en este caso es saber de dónde nosotros venimos y romper con eso, como dice aquí, por ejemplo, secuencias de suicidios, muertes prematuras y antinaturales, o sea, cosas que de repente uno dice, ay, pero estaba tan joven. Bueno, es que venía por una maldición generacional. Amén. Entonces, continuamos con las maldiciones autoimpuestas. Hermano Félix, por favor. Son los tormentos que se imponen en una persona, así misma por medio de los dichos de su boca. Proverbios 12, 18, 21. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen de los hombres, de ella darán la cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. El que sigue la muerte y la vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Ese sí es Proverbios 18, 21. Creo que casi la mayoría. Bueno, en mi caso yo tuve que romper, y hasta la fecha yo sigo rompiendo muchas palabras que se dijeron contra mí desde muy niña. O sea, palabras a veces que, es que no la vas a hacer, no vas a lograr salir adelante, es que tú eres esto, tú eres aquello. Todo eso, cuando yo descubrí lo de maldición de generación, hermano, yo hice una lista, porque dije, yo tengo que romper con toda esta palabra ociosa que se dijo sobre mí. Y en realidad no acusa uno a los padres ni a la gente que lo haya dicho, porque la palabra misma lo dice, no saben lo que hacen o no saben lo que dicen. Pero hermanos, hay palabras que a veces le afectan a uno. Por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando él era, más joven, ahorita está joven, pero está menos joven, ¿verdad? Cuando estaba más joven, él siempre fue un hombre que ponía negocios, siempre ponía negocio de esto, ponía negocio de aquello. Y había un tío que siempre decía, ay, Ramón, es que tú si pones un circo te crecen los enanos. ¿Queda a entender eso? O sea, que nada le pegaba, en pocas palabras. Y todo le salía, y créame, todo el negocio que ponía mi papá, sí iba para abajo. Todo negocio, y negocios buenos, todo negocio. Hasta que cuando yo comencé a conocer de la palabra y empecé yo misma a romper con eso, dije, en el nombre de Jesús, toda maldición dicha sobre nosotros se rompe. Porque a veces no nos damos cuenta, hermanos, que usted apenas recibe su cheque y ya cuando aquí, para allá, para acá, y se queda. O sea, se le va así como... Y a veces es porque de más joven o en algún tiempo nos echaron una maldición que se tiene que romper. Entonces son cosas que debemos de descubrir bien y analizarlo para poder romper con eso. Amén. Continuamos. ¿Cuáles son las causas de las maldiciones generacionales, hermano Leo? ¿O Leo?
un árbol. Dice, como el gorrión en su pegar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 16:2. Ujú. La idolatría. Dice, ¿qué es idolatría? Es tener, reconocer y adorar a alguien más que no sea el Dios verdadero. Es rendir culto a ídolos y fetiches. Es poseer figuras, imágenes o representaciones en las que confiamos y a las cuales veneramos. Dios castiga con juicio a la persona idólatra. Amén. Recuerde que idolatría no tan solo son las imágenes, idolatría es todo aquello que se pone antes de Dios. Ya sea si usted pone antes de Dios su familia, su trabajo, su deporte, su carro, todo lo que se pone antes de Dios, eso es idolatría. Entonces, eso es en contra de Dios. Amén. Por eso dice que Dios, Él aborrece a los idólatras, y no tan solo son los que ponen las imágenes, sino es todo aquello que se pone antes de Dios. Amén. Continúa en el ocultismo. En el ocultismo. Ocultismo es el conjunto de ritos que veneran lo oscuro, lo misterioso, lo que no tiene explicación racional. La práctica del ocultismo también es una puerta de entrada para las maldiciones generacionales. A la naturaleza caída del hombre siempre le ha fascinado. Conocer lo oculto, conseguir poder y satisfacer sus necesidades carnales. En Deuteronomio 18:10-13. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Y recuerde que cuando habla de perfecto no quiere decir intocable o una persona perfecta, sino que sea uno fiel ante Dios. Amén. Amén. Dice a toda forma de sexo ilícito o antinatural. Hermana Lorena. Dice el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, fornicación, incesto o todo aquello que sea contrario a la palabra y que sea malo ante los ojos de Dios. Son formas de sexo ilícita y antinaturales. Levítico 18 del 1 al 25. Amén. Esos son los versículos a repasar. ¿El que sigue? Dice, no respetar ni honrar a los padres. Dice, hoy en día nos encontramos con muchos hijos e hijas a los que les va mal en la vida por no honrar a sus padres. Es mandato de Dios respetar, obedecer, distinguir, complacer y dar honor a nuestros padres. Efesios 6:13. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Maldecir, el pastor, por favor. Dice, maldecir a los que Dios ha bendecido. ¿Ya sé? Sí, por favor. Dice, la palabra maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Cuando alguno habla mal de sus hijos de Dios o de algo que Dios ha declarado bendito, la maldición se le devuelve. Ajá, la misma palabra lo dice mal, decir. Aunque nosotros lo conocemos todo como, es que dice maldiciones. Bueno, es que la persona está hablando palabras malas, o sea, no, palabras que no tienen ningún fundamento. Entonces, mal, decir, si separamos la palabra, dice mal, decir, o decir mal, por decirlo así. Amén. Continúen, robar, por favor. Robar lo que le pertenece a Dios. Traer todos los diezmos a la Jolí y hay alimento en mi casa.
probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 al 12. ¿Le sigo? Ahí abajito, arriba tiene una parte. ¿O arriba? O no sé, yo lo tengo aquí abajito. El libro de arriba. ¿Sí? Sigue en la otra parte. Oh, sí. Oh. Dice, un ejemplo claro de esto son aquellas personas que no diezman ni ofrendan a Dios. Algunas veces surge esta pregunta, ¿por qué les va mal en sus finanzas? Porque al no darle a Dios lo que le pertenece, recogen una maldición. Amén. Entonces ahí vemos nuevamente que eso da la razón por la cual muchas personas no tienen finanzas, porque no diezman ni ofrendan. Aunque algunos dicen, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios dice que de cuando demos a Dios, ¿verdad? Con gozo, con alegría, quiere decir porque ya ese es un tema que debemos de haber superado. O sea, ya si usted tiene 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y no ha aprendido a diezmar o ofrendar, es porque todavía tienen que mandarlo al kindergarten, tiene que aprender desde abajo. ¿Amén? Continuamos con el 7. Cometer injusticias. Tú, el pastor. Esto sucede sobre todo cuando la víctima es débil, viuda, huérfana, pobre, extranjera. Hay quienes han sido injustos con este tipo de personas, causándoles mucho daño. Las maldiciones que estas personas acarrean son fuertes y Dios hará justicia. El 8. Maldiciones heredadas. Son aquellas maldiciones que viajan a través de la línea sanguínea, como por ejemplo incesto, enfermedades, divorcios, mal carácter, rechazos, maldiciones sexuales, entre otras. Amén. Ahora pasos para romper las maldiciones, hermano Guillermo. Reconozca sus pecados, los pecados de sus antepasados y tome responsabilidad por ellos. Arrepiéntase, confiéselo y pida perdón. Si piensa que usted no tiene por qué pedir perdón por el pecado de los demás, permítame decirle que esto era algo que decían a menudo los profetas del Antiguo Testamento. Se ponían en lugar del pueblo y de la nación y pedían perdón por ellos. Rompa toda maldición en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Llame a la maldición por su nombre y cancélela con su boca. Ordene a todo espíritu del enemigo detrás de la maldición que se vaya de su vida y de su familia. Declare en voz alta una y otra vez que es libre hasta que usted sepa que en su corazón que Dios le ha dado absoluta libertad. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es importante tener presente que cuando la persona está dispuesta a romper con todo lo relacionado con una maldición, cuando se dispone a obedecer a Dios y se afirma en cada una de las promesas que Él ha establecido en su palabra, las bendiciones de Dios lo alcanzarán. Amén. Aquí yo tengo 6 áreas. Se recuerda que yo le hablé de Deuteronomio 28 y la maldición comienza con una desobediencia. Y hay maldición espiritual, que es la separación que tuvimos con Dios, ¿verdad? Cuando antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios. Está la maldición económica, que es escasez o pobreza, deuda. Está la maldición de la salud, que son las enfermedades. Está la maldición familiar, que es división, divorcios, todo lo que se va conforme a la familia. Está la maldición de opresión y derrota. Toda persona que
está pasando por opresión y está la maldición emocional y mental. Todas personas, yo apenas le platicaba al pastor que yo conozco una persona que sufre así como esquizofrenia, pero yo escuché que su mamá, o sea, eso viene de sus generaciones. Entonces eso se puede romper. ¿Y cómo romperlas? Hay dos cosas súper importantes, hermanos, para romperla. Número uno es la humillación, humillarnos delante de Dios. Y número dos, la obediencia. Hay maldiciones que incluso usted no tiene ni que confesarlas, no tiene ni que reconocerlas, se rompen desde el momento en que usted empieza a ser obediente para con Dios. Cuando usted es obediente a la palabra, eso se va a ir rompiendo. Poco a poco, a más obediente usted es, más se va a ir rompiendo. También es reconocer, por ejemplo, reconocer cualquier maldición. Por ejemplo, no, pues se recuerda que yo le hablé de la migraña. Bueno, yo reconocí que mi familia, mis tías, pasaban por eso, amén. Entonces, se tiene que romper, arrepentirse, renunciar y declarar la libertad de Dios, amén, o la libertad que nos ha traído Jesús. Si usted lo mira, está Nehemías y está Daniel. Ellos son dos hombres, hijos de Dios, judíos, con pacto con Dios, que vinieron delante de Dios y reconocieron los pecados de sus antepasados. Entonces, cuando venimos delante de Dios es reconocer, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que, no sé, mi papá era mujeriego, o mi papá o mi abuelito era borracho, tenía vicios, drogadicto. O sea, reconocer de dónde venimos para que todo eso se rompa, ¿amén? Ahora, redimir, aquí nos hablaba el Gálatas 3:13 que Jesús nos redimió. La palabra redimir significa pagar un precio para liberar a alguien. Por ejemplo, cuando a alguien lo meten a la cárcel, hay personas que van y dejan un bono, dejan una cantidad de dinero o pagan una cantidad de dinero para poder sacar a esa persona, ¿ven? Entonces, en este caso vemos que es Vamos a repasar unos 5 minutos el cuestionario, si usted lo trajo. Si no lo trajo, aquí yo le comparto un poquito. ¿Sí lo trajo o no lo trajo? No me avisaron, no lo trajo. No me avisaron que iban a ocupar. ¿A qué no? No, pero no está lleno, yo pasé. No se queda sin él. Pero en el cuestionario usted mira un árbol ahí al comenzar. Wow, hermanos, de verdad. Vivo con la maestra, pero no. Más que esta clase, el cuestionario está tremendo. O sea, es un cuestionario muy bueno porque nos explica exactamente cómo se desarrolla la maldición. Aquí cómo comienza el comienzo de la liberación, y el número 1 dice tomar responsabilidad por los pecados de nuestros ancestros. Hermanos, algo que a mí me agradó fue que Lorena me compartía que ella hasta habló con su mamá para preguntar su expediente del apellido, o sea, de dónde viene, cómo nació, dónde nació. Hermanos, son cosas que parecen ilógicas, pero es bueno preguntar y sacar todo el expediente de dónde venimos. Entonces aquí habla tomar responsabilidad de los pecados de nuestros ancestros. Número 2, sacar la iniquidad de las entrañas y de los huesos. Y también aquí habla, como si usted mira como los branches ahí en el arbolito, son las maldiciones generacionales y la iniquidad. Entonces, aquí una de las cosas que me gustó dice, ¿cuál es su país de origen? No sé si usted lo llenó, pero yo le puse México. Entonces, usted, bueno, si usted es de Brasil, si es de Cuba, si es de Argentina, si es de... O sea, de donde usted haya sido, usted tiene que ponerle ahí. Como usted viene de Europa, no, usted siempre lo confunden con el Medio Oriente, así que póngale Medio Oriente todo el tiempo. Entonces, el país de origen
es importante, hermanos, porque vea lo que dice aquí abajo. ¿Cuáles son las maldiciones que predominan? Mire, yo para no ir muy largo, encontré en el país de México 1, 2, 3, 4, 5 maldiciones. Nada más. Número 1, pobreza. ¿Cómo se dice? No, pobreza. No, pero en Cuba actualmente hay de todo. De todo. Número 2, violencia intrafamiliar en México. 3, machismo. Yo sé que aquí no, en China, ¿verdad? No, estamos hablando de México. Machismo, las adicciones, allá muchos drogadictos, creencias sobre la brujería. Uno más, idolatría. Wow, hermano, es el pan diario de nuestros países, lamentablemente. Amén. En Venezuela, Ancestros. Sí, todo, son cosas Es que terribles. casi en Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica sufren de los mismos problemas. Sí, porque se También brincan. debemos de reconocer, por Tienen ejemplo, pasaporte. cuando llegaron los europeos a conquistar América, se mezclaron con los indios que ya vivían acá. Y los indios eran idólatras de primera. Los Amén. aztecas, los indios peruanos, los indios, de todo Amén. América. Entonces se mezclaron y ya ve que, por ejemplo, como en México, que hicieron las ¿cómo se llaman? Las Pirámides. sin ningún material para hacer eso. Dicen los científicos y los que han estudiado eso, que cómo subieron esas piedras hasta allá. Ahora, cuando uno conoce a Dios y conoce uno la Biblia, saben que hay demonios que le pueden subir una piedra ya. Sí. Le pueden llevar una piedra y aparece ahí la piedra originalita, es buena y todo, la llevó el demonio hasta allá. Amén. Se puede. Entonces los indios estaban mezclados con la adoración a los demonios al 100%. Amén. Y los europeos, y nosotros nacimos de ahí, de la mezcla de los europeos con los indios. Entonces estamos mezclados con eso. Eso corre por nuestras venas, la idolatría. Amén. Entonces aquí puede darse cuenta, aquí abajito hay, por ejemplo, enfermedades, adicciones, pobreza, falta de comunicación, adulterio, fornicación, incesto, machismo, homosexualidad, masonería, incesto espiritual, ilegitimidad. Y aquí mira usted toda la lista y por venir de cosas que puede haber o de donde nosotros venimos, del país de donde venimos. Entonces es importante subrayar. Yo siempre he dicho esto, esto es mío, esta es mi parte. Si acaso yo añado uno que no existe, pues ya de todo rompo con eso, ¿sí me entiende? No hay equivocación. Si acaso no había ese espíritu o esa maldición generacional, de una vez rompo con eso. Aquí en la siguiente página dice maldiciones generacionales. ¿Sufre usted alguna enfermedad crónica o alergias? Bueno, ahí usted contesta sí o no. ¿Cuáles han sido las enfermedades más comunes de su familia? Igual usted puede poner ahí la lista y romper con todo espíritu de enfermedad hereditaria y maldición generacional. Ahora aquí habla también de la transfusión. ¿Ha recibido transfusión de sangre? Bueno, si sí o no, usted póngale allí. Y si sí, rompa con cualquier maldición que haya venido a través. Con eso de la transfusión de las cosas, una vez, bueno, este era un chiste, ¿no? De que, Pero apúrenme con los chistes porque estoy a una tarde. persona le pusieron un corazón de puerco, pero después ya cansaba. Ok, mi vida, ya vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Le traía el corazón de puerco, pues, Se lo va a hacer Sí, ese se oye como pato. Ese no se oye como un pato. aparte de eso, según los que han plantado diferentes órganos en una persona, dicen que la persona esa comenzó a tener, hacía cosas que hacía la otra persona que tenía. Oh, sí, eso Según también han se dicho ha eso escuchado. es real, según lo han dicho, que sí. Sí, todos, porque todo el cuerpo
pertenece a la sangre de donde nosotros venimos. Entonces, incluso yo hace muchísimos años, cuando yo estaba todavía más chiquita, porque no de estatura, pero chiquita de edad, a mi mamá le regalaban una niña, porque había muerto su mamá de la niña. Y mi mamá no la aceptaba, y yo siempre me quedé pensando, ¿verdad? Hasta después yo me di cuenta que era porque la mamá de la niña pues era drogadicta, era así pues maliosa, ¿verdad? Entonces casi, sin mi mamá conocer de Jesús, sin saber de Dios, ella no aceptaba a la niña porque dentro de ella sentía como que, es que, o sea, eso seguro que al rato la niña a los 10, 15 años va a querer andar haciendo lo mismo que la mamá. Entonces igual sucede cuando se adoptan personas, cuando se adoptan niños, que a veces pues tiene que romper uno con las maldiciones generacionales que traen ahí. No es malo adoptar, pero sí se debe de romper con las maldiciones generacionales. Amén. Entonces continuamos. Tuvo usted un accidente severo, lo cual le dejó un trauma en su mente. Veíamos una prédica a nosotros de una pastora que le pasó esto, ¿verdad? Y ella dice que siendo ungida, siendo pastora y todo, le causó un trauma ese accidente, entonces tuvo que romper también con eso, amén. Y ella habla de esto, del alma fragmentada, de cómo sucede, ¿verdad? Que las personas a veces entran como en una situación de temor por causa de lo que le pasó, amén. Continuamos. Significado del nombre. ¿Sabe usted el significado del nombre? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Abra su teléfono y ponga qué significa Félix. Wow, Félix, si usted no sabe el significado de su nombre, si usted lo supiera, yo solamente con ese significado profetizaría todos los días. Si usted lo supiera. Pero si usted tiene la oportunidad, busque en su teléfono el significado. ¿Qué significa su nombre? Dice mujer victoriosa, me lo mandó mi mamá. Entonces, ¿se da cuenta? O sea, a veces, hermano, nos levantamos sin ánimo, sin nada. Oye, si soy mujer victoriosa, o sea, el mismo nombre cada vez que le dicen Lorena, le están diciendo mujer victoriosa. Leo, eres un hombre fuerte como león. Ay, Leo, no voy a poder hacer esto. Eres un hombre fuerte. Vea lo que dice, lo que significa el del pastor, que gobierna con el poder de Dios. Eso es lo que significa Osvaldo. ¿Qué significa Guillermo? Protector decidido, aquel que protege con voluntad firme. Amén. Wow. Entonces cada vez que le dicen Guillermo, es un protector. Hermana María. Hermana María lo ha experimentado, lo ha protegido. La ha protegido. Amén. No me salía con María solo, pero salía, se me puse mi segundo nombre. Sí. María Celia. Significa Une dos orígenes históricos, juntos invocan una imagen de gracia y divinidad. Sí, María significa gracia. Significado, la elegida celestial o la mara proveniente del cielo. Amén. Félix, yo quiero que lea el suyo. ¿Qué significa el suyo? Feliz significa aquel que se considera feliz, afortunado y próspero. Ajá. No, a mí me salió uno que dice, es un hombre que prospera todo lo que hace. Y cuando yo dije, Félix, yo con ese nombre me levanto, Señor, soy Félix. Yo prospero lo que yo voy a hacer en este día. O sea, vean lo que significa. Ahora, gracias a Dios no nos pusieron dolores, no nos pusieron, no sé, demencia, o sea, nombres que van en contra, pero ¿sabe por qué? Déjeme decirle una gran verdad, porque nosotros ya éramos elegidos por Dios desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y por eso, fíjese, cuando yo nací, yo me llamo Gloria Lisset, los dos nombres. Cuando nací me iban a poner un nombre totalmente diferente. Y no pudo mi mamá por ninguna forma ponerme ese nombre. Y me puso Gloria, que significa fama, honor y resplandor de Dios. Y Lisset significa promesa de Dios o consagrada a Dios. Entonces, el nombre que ella me quería poner, eran dos nombres, hermano, que eran ídolos o son dioses aztecas. Y no me pudieron poner ese nombre. Por más que quisieron, no pudieron. Y era porque ya Dios había lo elegido. Entonces, en este caso,
Cuando usted se sienta desanimado, vaya otra vez al significado. Fíjese, entonces siempre vaya, si no tiene ninguna otra palabra profética para el día, Señor, soy Lorena, soy una mujer victoriosa que todo lo que haga me va a salir bien. Soy un hombre próspero que en todo lo que ponga mis manos va a salir bien. Amén. Yo me acuerdo, cuando yo tenía como 14, 15 años que trabajaba en la carnicería, nos sobraba a veces falta carne, era una carnicería muy grande, ¿va? Y me decía Félix, el día lunes le toca a usted vender, venda todo lo que tenemos, ¿va? Y vendía hueso, vendía ya. Y decía, ¿cómo convences a las viejitas? Me decía el Señor, va, porque ahora me di cuenta que esto lo hace con el otro. Y él les gustaba, y me decía, Félix, es lunes, a sacar lo que tenemos, va. Y me decía, no, es verdad que, o sea, vendía yo, Sí. y que le vendía el hueso del perico, y que allá, Todo. y le ponía un poquito de maciza. Sí. Vamos a dar este paquete para el caldo, o sea, era yo biznero. Era, o sea, es el nombre. Y sigo siendo, porque los otros días yo le hice un trabajo a un señor y le dije, ¿por qué me diste a mí la fe si tenía 5? Me dice, porque tú me visualizaste, me hiciste sentir como si la estuvieras mirando, como ya está pintada y todo, dice, me hiciste ver, dice, y esto fue historicidad. Amén. Oye, pero tenés como 5, son compañías de mí. Sí, pero amén. Tú me bendices. Amén. Es el nombre, o sea, es lo que ya Dios profetizó sobre usted. Fíjese, el pastor tiene una historia. Cuando él llegó aquí, que él comenzó a trabajar, estaba chiquitillo, casi como Dani. Pero una de las cosas que él platica, que cuando él llegó, él trabajó en la pollera, en una pollera. Él no sabía inglés todavía, pero ya lo ponían ¿cómo se dice? Como a gobernar, a dirigir. Ahí, cuando el mismo nombre está diciendo que gobierna con el poder de Dios. O sea, por eso donde quiera que llega, lo ponen como dicen de líder o lo ponen a gobernar porque su nombre lo está profetizando. Entonces aquí podemos mirar que los nombres tienen mucho que ver y en la Biblia lo vemos. O sea, en la Biblia incluso Dios le cambió el nombre a Abraham por esa razón. Porque Abraham, Abraham, no me recuerdo qué quiere. Era hombre exaltado. Pero Abraham era hombre exaltado. Abraham era padre de naciones. Entonces aquí o padre de multitudes o algo así. Entonces aquí podemos mirar que Dios venía y les cambiaba el nombre a un hombre que tenía que profetizar cada vez que le hablaran a uno. Entonces cada vez que le llamen a uno, usted sabe que le están profetizando su nombre. Ahora nomás para que se cumpla esto nosotros apeguémonos al Señor. Amén. Apeguémonos al Señor, no por sentido, sino por lo que Él dijo. Amén. A veces no vamos a tener ganas de decir, bueno, yo soy bendecido. No, usted diga que usted es bendecido y vaya para adelante con eso. Amén. En mentalidad. Por eso dice la palabra que el justo por fe vivirá. Amén. Por fe es que lo que Dios ha dicho de nosotros se cumple. Pero yo tengo que andar pegado a su palabra, a sus mandamientos. Ahora, tenga mucho cuidado en esto, porque ya se dio cuenta que su nombre tiene poder. O sea, hay una profecía en su nombre. Pero ¿qué hace el enemigo con nosotros? Le pone un sobrenombre. El tecolote, el vaca, el perro, el gato, el piojo, el hormiga. Yo oí ahora en los fútboles, el hormiga, el piojo y el que para allá. O sea, le cambian el nombre el enemigo porque sabe que en su nombre hay poder. Entonces casi a la mayoría se le pone un sobrenombre y no es un sobrenombre bonito. O sea, es un sobrenombre de animal o algo que no tiene nada que ver con su propósito. Rapidito, por favor. A veces con eso del sobrenombre, hermanos, a veces no vamos a evitar que la gente sí, diga, claro. Pero nosotros No, o sea, no dejar. sabe que uno no es eso. Exacto. Sí, o sea, A veces no abrazarlo, es lo que da a entender. Eso, no abrazar esa Sí. cosa. Amén. A veces la gente nos va a poder poner o decir así, pero uno sabe que uno no es eso. Amén. Pastora, hablando de la personalidad de mi nombre Guillermo, dice, las personas llamadas Guillermo suelen ser consideradas individuos leales, con una fuerte determinación
y un instinto protector hacia sus seres queridos. Se les asocia con el liderazgo, la inteligencia y la capacidad para tomar decisiones firmes guiadas por el honor y la justicia. Amén. ¿Se da cuenta? Qué importante es saber qué significa el nombre. Amén. Todos ustedes le ponen bien, Entonces, es saber, y como dice el pastor, que aunque no podemos evitar que le pongan unos sobrenombres, es solamente no aceptar. Uno sabe la verdad. Bueno, en el caso, por ejemplo, a veces en los esposos, ¿no? Pues se dicen honey, amor. El pastor me dice cielo, así que al principio yo me quedé con, ¿por qué me dice cielo? Dije, bueno, soy un cielo para él. A ver, hay que aceptarlo, a ver. Entonces, en este caso es ver, o sea que no aceptar lo negativo a nuestras vidas, que en pocas palabras es eso. No acepte lo negativo a sus vidas. Sí, o sea, a veces no vamos a poder evitar que la gente piense negativo de uno, pero uno no agarra eso. Sí, amén. Ya tengo que terminar porque ya nos pasamos, pero bueno, ahí usted sigue, después habla de los problemas del rechazo. Recuerde que les recomendé un libro muy bueno porque habla sobre el rechazo. Ahí habla su relación con su papá, habla de su relación con su cónyuge, habla también de que si fue un niño planificado, y creo que la mayoría de nosotros no. Amén. O sea, si nos ponemos a pensar, creo que la mayoría de nosotros no. Amén. Entonces ponerle allí si fue un producto deseado por sus padres o si es un niño adoptado. Todo eso póngalo porque nos va a ayudar a poder romper con las maldiciones generacionales. También si fue concebido fuera del matrimonio, todo eso, todo va usted a poderlo poner ahí. Amén. ¿Alguna pregunta? Y al final viene una pregunta muy. Este cuestionario, o sea, está buenísimo. Yo lo estuve leyendo todo y de verdad, un cuestionario muy bueno. Amén. Entonces, es súper importante para nosotros poder ser libres, hermanos, porque si nos damos cuenta, a veces pasamos años y años en el Evangelio y vemos que parece que nada más brincó de un lado para otro, pero sigue igual, sigue teniendo las mismas decadencias, sigue teniendo la misma manera de vivir, sigue teniendo tantas cosas que le siguen afectando a uno, pero es porque venía de nuestra generación. Quiero darle un versículo bíblico que hoy leí en la mañana y dije, en realidad queda con lo que estamos leyendo, y es en el Salmo 112, 1 y 2. Bueno, yo se lo recomiendo, yo este salmo siempre lo leo mucho para el pastor, porque habla del hombre de Dios, amén. Y entonces es un salmo, incluso hay un libro de John Ecker que se llama Salmo 112, entonces también se lo recomiendo. Yo le recomiendo muchos libros porque a mí me gusta leer, pero puede usted buscarlo por ahí, tal vez en audio, no sé si lo puedan tener. Pero Salmo 112, 2, del 1 al 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, o sea, ya está hablando que después de usted ya va a ser poderosa en la tierra. Y luego dice, la generación de los rectos será bendita. ¿Cuál es la clave para romper 100% con nuestras maldiciones generacionales? Es temer a Dios y seguir sus mandamientos. A más nos acercamos a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios, todo eso se va a ir rompiendo. Ya nuestros hijos no van a sufrir divorcios, nuestros hijos no van a sufrir violencia, nuestros hijos no van a sufrir enfermedades, nuestros hijos no van a sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Hace muchos años yo aprendí y prediqué también de esto, pero ya tiene hace añísimos, que una de las cosas que yo aprendí es cortarle la cabeza al enemigo, pero quitarle la espada, que fue lo que hizo David. David le cortó la cabeza, pero no le dejó el arma al enemigo. David vino y le quitó la espada al enemigo. Que muchas veces eso sucede. Nosotros le cortamos la cabeza al enemigo, pero le dejamos el arma. Y el arma es saber nuestras debilidades. Entonces, cortarle la cabeza,
y quítele el arma, no le deje nada, amén. Entonces, a más nos acercamos a Dios, nuestras generaciones, dice aquí, que van a ser poderosas en la tierra y van a ser benditas, amén. Preguntas, ¿aprendió algo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Súper bonita clase. Vamos a ponernos de pie y pedirle al pastor si puede orar para irnos, que ya vamos tarde, amén. Sorry por el tiempo tomado extra. Si permanecemos en el Señor Amén. y en su palabra, uno va entendiendo y va a comenzar uno a vivir la bendición Amén. de Dios. La clave es permanecer. Como dice Pérez, a veces como que no quiero ir, pero no voy a ir. Eso es Amén. permanecer. A ver, la carne no va a querer. Así es. La carne es cansancio, es un pensamiento. No, trabajaste ahora para Sí. que vas. No, te duele la cabeza, no vayas. Esos son pensamientos de la carne. Entonces tenemos que vencer y seguirnos instruyendo, leer la escritura en nuestra casa, sacar esfuerzos por permanecer en el Señor, porque nos conviene. Amén. Y si usted ama a sus hijos, hay que permanecer en el Señor. Eso es amar a nuestros hijos también. Permanecer en el Señor para que ellos ya lleven una vida más, yo digo así, una vida más fácil. Así No es es. que se les Amén. van a acabar los problemas, pero va a ser más fácil. Amén. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor. Porque para esto mandaste a tu Hijo, para deshacer las obras del diablo en nuestros corazones. Se rompe, papá, toda maldición que nos ha perseguido, Señor, a nosotros como latinoamericanos, no importando el país que seamos. Se rompe, papá, y entramos en la bendición plena que usted nos ofrece, Padre, para su gloria y su honra, Padre, porque usted así lo ama, así quiere que se manifieste y nosotros aceptamos tu voluntad, Padre, que usted tiene para nosotros, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a darle tiempo a las cosas del Padre, que verdaderamente eso es lo que nos lleva a tener finanzas, a tener una salud plena, a tener una paz. No es por cuántas horas metemos de trabajo, por cuántos días trabajamos, no es por eso. La cultura del mundo nos sentó eso, que para yo tener algo tengo que trabajar mucho, esforzarme mucho, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra, a esforzarnos por vivir cerquita de papá, por esforzarnos por cumplir lo que Él ha dicho de nosotros. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Jesús. Muchas gracias, papá, porque dijiste que un día vendrías por nosotros y has llegado y nos estás abriendo el entendimiento y nos estás dando entendimiento divino para poder vivir esa bendición que usted siempre ha tenido para nosotros. Gracias, papá, muchas gracias. Gracias porque nos llevas a nuestros hogares con bien, porque podemos dormir en paz, en armonía con usted, y mañana podemos levantar y tener nuevas fuerzas e ir a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, papá, porque un día llegaste a nuestras vidas, porque un día tu luz alumbró nuestro entendimiento. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.